¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí en nuestro estudio habitual del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Todos los lunes hemos estado conectando, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, el día de hoy quiero iniciar nuevamente con un tiempo de oración. Hoy estamos transmitiendo nuevamente desde aquí de casa. Les explicaba yo la semana pasada, para los que no estuvieron la semana pasada, en estos días, pues bueno, llegó COVID aquí a la casa y bueno, pues estamos todavía cuidándonos un poquito. Gracias a Dios ya certificamos que no somos contagiosos. Mi hija, que salió positiva, gracias a Dios ya entra a trabajar también, ya está llevando su vida prácticamente normal. Bendito Dios, nadie tuvimos malestares y Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, pues aquí estamos, hermanos, y vamos a orar, porque sí hay muchas familias que están padeciendo por esta situación en varias áreas, áreas de sus vidas, en lo económico, la salud, pero sabemos que Dios es fiel y que Él tiene un propósito en todas las cosas. Es que le voy a suplicar que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar por esta lista de necesidades. Y si usted tiene alguna otra necesidad que quiera compartirnos también, pues desde luego que por favor háganoslo saber, para que podamos todos nosotros estar aquí orando, clamando a nuestro Señor. Padre bendito y santo, te agradecemos infinitamente por tu grande amor, por tu bondad, porque eres muy bueno, Señor, y tu misericordia se ha manifestado en nuestras vidas de una manera maravillosa, Señor. Gracias porque, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado, y queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que hemos de hacer el día de hoy, incluyendo este tiempo de oración. Queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos, específicamente, Señor, por todos aquellos que, Señor, han estado enfermos. Pero antes de eso, Señor, también queremos agradecerte porque tú, Señor, has tenido a bien, Padre, levantar a varios hermanos, a varios familiares nuestros. En especial queremos nombrar, Señor, a mi familia. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has guardado, te ha placido a ti, Señor, que a pesar de que, Señor, ha llegado aquí a casa esta enfermedad, tú nos has bendecido, Señor, y nos has dado salud, has levantado, Señor, nos has protegido. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque hay familias también que tienen testimonios, Señor, de que tú también has sacado, Señor, del hospital a varios hermanos nuestros, Señor, y, Señor, estás teniéndolos en sus hogares ya el día de hoy. Queremos darte gracias, Señor, por la familia Cruz, por la familia, Señor, Sánchez, por la familia Novelo. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que han sido testigos, Padre, y aunque muchos han tenido que pasar por algún proceso médico, Dios, tú has tenido misericordia de nosotros, y en medio de eso, Señor, has permitido que tu pueblo pueda testificar de que tenemos un Dios vivo, un Dios real. Te agradecemos, Dios, por todo lo bueno que eres, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada día para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y queremos, Señor, pedirte que tú sigas obrando en nosotros, sigas obrando en nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Señor, también queremos poner en tus manos preciosas la vida de nuestro pastor de Acapulco, nuestro pastor Gustavo Ríos. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, pues los doctores lo que están determinando, el diagnóstico, Señor, que están determinando, la enfermedad que tiene. Dios, estamos seguros que tu voluntad se cumple siempre. El anhelo de nuestro corazón, Señor, te lo hemos expresado ya muchas veces, es ver totalmente sano y restaurada la vida de nuestro hermano Gustavo. Si esa es tu voluntad, Dios, hazlo. Tú tienes el poder, tú sigues obrando con poder, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú tienes, Señor, la capacidad de decirse sano y será sano, Señor, nuestros hermanos, nuestros familiares. Señor, quisiéramos ver esa manifestación de poder. Eso, Señor, sabemos que lo haces tú de forma extraordinaria,
lo haces de una forma, Señor, inmediata también. Los milagros así funcionan en ti. Y Señor, tú tienes el poder para hacerlo, Señor, pero nosotros no somos más sabios que tú. Tú eres el sabio, tú eres el omnipotente, tú eres el todopoderoso. Así es que, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Gustavo, de su familia, de Yoli, Señor, de sus hijas, Señor, de su yerno, toda su familia, Padre, la ponemos en tus manos, que les des paz, que les des provisión también. Queremos poner en tus manos también la vida de nuestra hermana Antonia Salazar, de nuestro hermano Alfredo Ansaldo, de Irene Campos, de Antonio Soto. Señor, queremos pedirte, Padre, porque todos ellos puedan, Señor, tener sanidad, y aquellos que no te conocen también puedan tener salvación. Señor, queremos rogarte que hables a nuestros corazones y pongas palabras, Señor, tu evangelio en la vida de todos ellos, para que ellos puedan, Señor, tener Padre, conocimiento de tu evangelio. Señor, pedimos, Padre, por Víctor Estrella, Señor, por su familia, Señor, que ha tenido esta pérdida también de su familiar. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Silvia González, que la sigas fortaleciendo. Señor, por el hermano Freddy, por Mauricio González y Raquel Trompiz, Padre. Te rogamos que bendigas, Señor, la vida de Maru, Padre. Todas las personas que están haciendo sus peticiones también aquí, Señor, por Abel y Daniel, Señor. Tú conoces la necesidad de ellos, te rogamos que les bendigas. También, Señor, por las familias, que tú, Padre, traigas guía a la familia de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, de todas las iglesias, Señor. Pedimos por sus vidas, que tú pongas, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Elizabeth, Padre, que también te están padeciendo de esta enfermedad. Padre, bendecimos, Señor, te pedimos que, Padre, a quien ha tenido pérdidas también en estos días, en estos meses, y que hay dolor y de repente, Señor, hay confusión en la mente, también queremos pedirte que pongas claridad, paz en sus corazones, que, Padre, no nos cansemos cada uno de nosotros de hacer el bien y predicar el evangelio. Te rogamos, Señor, por la familia Islas, te rogamos, Señor, por la familia Caballero, te rogamos, Padre, por todas las familias, familia Galván, Padre Celestial, por nuestra hermana Esmeralda, también que está esperando una operación, por la familia Torres, por la familia Mesa, por cada uno de los pastores también de tu iglesia. Te pedimos por nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, su esposa Marta, sus hijos, sus nietos, Señor. Pedimos por Natalia, Padre, que ya está, Señor, en últimos momentos para recibir a su bebé, que tú pongas sabiduría en las manos, en la mente, y habilidad en las manos de los doctores para que todo funcione, todo salga bien en la llegada de esta bebita, este tesoro, esta herencia tuya, Señor, para ellos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, y también queremos pedirte, Dios, que hables a nuestros corazones. Necesitamos tu guía, tu voz. Señor, muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero Dios, tú tienes, Señor, misericordia de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que podamos el día de hoy, Señor, saber que tenemos que enfrentar ese rechazo del mundo, pero tú eres bueno con nosotros. Señor, queremos pedirte que tú seas propicio en la vida de Carlos Alcota, Señor, en su enfermedad. Señor, que tomes en tus manos, que lo puedas levantar, que le des conocimiento de ti. Señor, por Cleme Goitia también pedimos. Señor, por la familia Jiménez Bastida, también las ponemos en tus manos preciosas. Y Señor, sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú escuchas, Señor, en nuestro corazón, nuestros deseos. Y en nosotros, Señor, estamos seguros que esta oración tú la contestarás primeramente dirigiendo nuestra mente a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que eso sea nuestra
razón, Señor, de orar. Que no tan solo sepamos, Señor, que tú eres un Dios bueno que puede conceder una petición, sino que las concedes de la manera perfecta, de la manera que cumple tu propósito, y eso es lo mejor para nuestras vidas. Sabemos eso y descansamos en tu soberanía. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos todo esto y por sus méritos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios que podemos estar reunidos nuevamente. Le agradecemos a Dios que usted siga conectado, que en medio de todas estas circunstancias, este semáforo rojo que tenemos aquí en la Ciudad de México, yo le voy a suplicar que sigamos orando para que pronto nuevamente ya estemos presencialmente congregándonos, porque es un deleite estar los hermanos juntos en armonía. La armonía que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, alabándole y dándole gloria cada día de nuestras vidas. Y también cuando nos reunimos en la congregación, oramos para que pronto nuevamente estemos los miércoles ahí en Cuapa, los jueves ahí en la iglesia de Lecrillón, los sábados en los jóvenes, los martes en matrimonios, los domingos, por supuesto, ¿verdad? Anhelamos, ¿verdad?, que el Señor nos conceda nuevamente ya pronto que los domingos estemos reunidos juntos. Son experiencias maravillosas donde el Señor cumple sus promesas también. Sabemos que Él está con nosotros, Él no nos ha abandonado. Esto que está sucediendo no está fuera del control de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Pero pues es algo que nos agrada también alabar juntos al Señor, y que sabemos que cumplirá Dios su propósito y lo está cumpliendo también en este tiempo. Bueno, pues Dios ha decidido colocarnos soberanamente en un mundo pues de pecado, un mundo en donde quien no ha nacido de nuevo no tiene un entendimiento de la verdad de Dios. Vivimos en un país, una ciudad, una colonia, un vecindario, inclusive en muchos de los casos una familia, que sabemos que en todo eso Dios cumplirá su propósito. Debemos estar tranquilos en eso, ¿verdad? Romanos 8:28 nos lo dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios nos llamó para que ese propósito se cumpliese. Hemos recibido esa gracia de Dios. Hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. El Señor en el momento preciso vino a nosotros. Su Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Hizo una regeneración a través del lavamiento en su palabra, y nosotros fuimos quitados de ese velo que teníamos, y ahora al ver ese amor, Dios puso fe en nosotros para creer en Él. Todo esto lo dice su palabra, nos lo enseña su palabra, Titos 3, Efesios capítulo 2, todo lo vemos ahí plasmado y lo hemos estado estudiando en estas últimas clases. Él nos ha salvado y tenemos este maravilloso privilegio de ser sus hijos. No por nada que tengamos nosotros, de que hayamos hecho ninguna cosa, teníamos a diferencia de todos los demás, más que la elección de Dios. Es lo que estudiamos la ocasión pasada. Dios nos eligió por puro afecto de su voluntad, porque Él así le plació, hizo todo lo necesario, nos predestinó para que viniésemos a ser hijos suyos, santos y limpiados por la obra de Cristo Jesús. Pero nos hace permanecer en un mundo que está en estas condiciones, ciegos, como nosotros estábamos antes, esclavizados en el pecado, como nosotros estábamos antes. Pero todos ellos son incapaces de entender realmente el mundo espiritual. No tienen vida espiritual, no tienen la capacidad de entender lo espiritual. Eso lo define el Espíritu Santo en esta restauración de la comunión en la obra de Cristo Jesús con nosotros. Somos reconciliados con Él, y solamente aquellos que han nacido de nuevo lo tienen. Y no es para que nos sentamos más, ni orgullecernos, ni sentir, wow, yo mira aquel. No, pues es gracia, ¿verdad? No hay ninguna diferencia de lo que yo merecía por mí mismo. Romanos 3 lo dice, todos merecíamos eso, estábamos bajo el juicio de Dios. Solo el amor de Dios que hizo que esto fuera posible. El mundo espiritual no lo pueden entender quienes no tienen esta condición, y es a lo que nos enfrentamos al día a día. Ellos no entienden la verdadera santidad.
De hecho, tú analizas los conceptos que el mundo tiene de santidad y son totalmente diferentes cuando los venimos a ver a la Escritura. Tú ves el concepto de fe, de amor, de nuevo nacimiento. Hay muchas personas que entran a algunos procesos de rehabilitación y creen que, y así les enseñan, que ellos nacen de nuevo. Son nuevas criaturas cuando ellos toman la decisión de abandonar un vicio, de tomar decisiones en relación a vivir una vida diferente. Pero esto es totalmente diferente, repito, a lo que la Biblia nos enseña. Ellos no entienden estos conceptos. Y nosotros vamos a enfrentar incomprensión. Vamos a enfrentar que para ellos lo que resultaría obvio, para lo que ellos, ¿verdad?, resultaría de una manera, en un concepto, en su mente terrenal, en su mente humana, en su mente, vamos a decirlo así, carnal, ellos pues vamos a encontrar una grande diferencia en lo que Dios nos está enseñando ahora como sus hijos. Radicalmente son diferencias. Y esto ha provocado que de alguna forma seamos relegados, seamos separados. Pero esto tampoco nos debe espantar. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que hemos venido estudiando. Ahorita vamos a volverlo a leer. Somos llamados a ser santos de Dios, lo cual, ¿verdad?, el propósito es que nosotros seamos conformados, cada vez vivamos más a la imagen de Cristo. Dios en su infinita bondad nos proporciona todos los recursos para vivir enfrentando el rechazo. Este es el tema del día de hoy, enfrentando el rechazo. Y enfrentar el rechazo de primera instancia suele ser doloroso. Nadie le agrada ser rechazado. Nadie le agrada que podamos tener una intención con algunas personas de amistad, de compañerismo y nos digan, no, yo no quiero saber nada de ti, ¿verdad? Y que querramos nosotros pues convivir en cierta forma con los límites, claro, que la Biblia nos enseña, porque también es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Nosotros no pertenecemos a este mundo y aunque no tenemos que aislarnos e irnos ahí a un cerro, a vivir en una comuna cristiana nada más, no, Dios nos colocó en el mundo. Cristo en su oración intercesora se lo decía al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo. O sea, el propósito de Dios es que estemos aquí, pero sí tenemos la autoridad, el poder de Dios, el respaldo de Dios para vencer el mal. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Sí tenemos de parte de Dios su ayuda para que esto sea posible. Entonces, aunque no sea algo agradable, aunque muchos desafortunadamente han querido evitar a toda costa, inclusive muchas ocasiones hemos sacrificado el encargo de Dios. Hay muchos cristianos que nos ha sucedido en algún momento en nuestras vidas que cuando tú sabes que hay personas que no conocen del Señor, que hay personas que necesitan el Evangelio, que tienen problemas graves en sus vidas, que sabes que van a vivir, si ellos no reciben el Evangelio y se arrepienten, van a vivir por toda la eternidad en el infierno. Y muchas veces nosotros nos callamos. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazados. Sí, ¿qué tal si no me entienden? ¿Qué tal si, qué tal si eso me provoca problemas en mis calificaciones, en mi trabajo? ¿Qué tal si ya mi jefe me ve diferente? ¿Qué tal si ya no me invitan a comer mis compañeros de trabajo, etcétera? Tantas cosas que pasan por la mente en que tenemos un miedo a eso. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de tener un miedo. Y Dios nos enseña, como lo dijimos al principio del estudio de esta carta, quiénes somos en Él. Porque cuando nosotros conocemos qué dice Dios de nosotros, entendemos qué dice Dios de nosotros y confiamos en lo que dice Dios de nosotros, mira, vamos a poder enfrentar el rechazo sin ningún problema. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3.
Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6 y habitualmente utilizo la versión Reina Valera, la traducción Reina Valera, revisión 1960. Dice así Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es muy importante que cuando nosotros vengamos a la Biblia, dejemos que Dios nos hable, que sea como algo que Dios nos está diciendo de forma personal. La ocasión pasada veíamos que tenemos que decir aquí y empezar a darnos cuenta, ¿quién dice Dios que soy? Mira, dice que este Dios que es bendito y que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ya nos bendijo. Entonces, ¿qué dice Dios? Que somos bendecidos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, versículo 4. Es decir, somos elegidos de Dios, escogidos por Dios. ¿Cuándo sucedió esta elección? Aquí dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiéramos. Dios ya estábamos en el pensamiento, en el plan, en el propósito de Dios. Ahí estábamos, para que fuésemos santos. Santos. ¿Qué dice Dios que somos sus hijos? Bendecidos, escogidos en la eternidad, santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha significa limpios. En amor, habiéndonos predestinado, somos predestinados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios trazó y hizo todo lo necesario para que seamos adoptados hijos suyos. Entonces somos predestinados, adoptados. Y aquí hay que entender muy bien los conceptos, porque muchas veces dice predestinado y empezamos a tener una cuestión ahí mística de lo que es la predestinación y nos quedamos con una visión solamente terrenal de eso. Lo que significa esto es que Dios hizo lo necesario. Desde antes, trazar una línea. Dios hizo un camino necesario, lo que se necesitaba para que nosotros fuésemos, al final, adoptados hijos suyos. Somos adoptados, hijos, y le pertenecemos a Él. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que creer. Tú lo puedes estar escuchando ahora. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído, si tu profesión de fe, si tú estás profesando el creer, el confiar que Jesucristo pagó por todos tus pecados, que Él murió en la cruz del Calvario y que cuando Dios te dio el regalo de la fe, pudiste confiar en ese obsequio que Él te dio a través de Cristo, que Él murió y resucitó al tercer día para que nosotros no tan solo fuéramos perdonados, como lo vamos a ver un momento más, sino justificados. Esto es todo lo que dice Dios, que somos de Él. Ahora, en Cristo, como lo dijimos la ocasión pasada también, somos esto. No porque lo merezcamos, no porque cómo vivamos o hayamos vivido o viviremos, sino por el mérito de Cristo Jesús. Oye, entonces eso significa que no importa cómo viva más adelante una vez que creí. Mira, es que no es posible porque tienes una nueva naturaleza. Ya no puedes vivir igual, es lo que dice 2 Corintios 5. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, esa nueva naturaleza. Para que podamos comprender esto, lo ejemplifica, Pedro lo ejemplifica, por ejemplo, en un sentido para poder entender esa nueva naturaleza. Dice, como la perra que vuelve a su vómito, el perro que vuelve a su vómito, o el cerdito que se tira en el cieno, en el lodo. ¿Por qué hace eso el cerdo? Por su naturaleza, porque su piel eso requiere. Tú baña al cerdito, ¿verdad? Ponle perfume del más caro que tengas, ¿verdad? El perfume más caro de París. Ponle el perfume que tú quieras y el cerdito, y cuando vea el lodo, ¿qué va a hacer el cerdito? Se va a tirar, ¡ay, qué rico lodo! Porque es lo que su piel necesita, es su naturaleza. El perrito, por muy asqueroso que nos parezca,
vomita y él que dice, qué rico vómito, y se lo vuelve a comer. Eso no sucede con un ser humano. Y así, esa es la explicación que tenemos. La nueva naturaleza que Dios nos da ya no nos permite ver el pecado de la misma manera. Eso no quiere decir que un hijo de Dios no peque. En Romanos capítulo 6 y 7 nos lo explica Pablo. Claro que somos libertados de esclavitud. Podemos vencer si nosotros empezamos a buscar de la palabra de Dios y a crecer en el Espíritu y alimentarnos del Señor y estar en su presencia. Eso, ¿verdad?, nos va a llevar, guiados por su palabra, nos va a llevar a una santidad progresiva. Vamos a ir cada vez más pareciéndonos a Cristo. Pero todavía tenemos esa posibilidad de pecar. Pero ¿qué es lo que sucede con un pecado en la vida de un hijo de Dios? El estorbo terrible. Es como si antes eras cerdito y estabas acostumbrado, habituado a tirarte al lodo, ¿verdad? Y por costumbre tú ibas todos los días, todos los martes, todos los lunes a las 6 de la tarde, ¡pum!, te tirabas al lodo, ¡pum!, y ¡pum!, ¿verdad? Esa costumbre traías, ¿verdad? Ya habitual. Y de repente, ¡pum!, cambias a ser humano, ¿verdad? Tu naturaleza es de ser humano. Y por ese hábito, esa mente que tenías todavía de cerdito, vas y ¡pum!, te tiras al lodo. Y ¡ay! ¿Qué pasa cuando te tiras al lodo? Esto es muy evidente en los campamentos que teníamos ahí de jóvenes en Tierra Alta. Yo veía a los muchachos, uno de las rallies que hacen, está precioso porque los meten al lodo literalmente, ¿verdad? Unas cuerdas y los hacen arrastrarse por el lodo. Y al principio, ¡guau! Sí, ¿verdad? Y está bien divertido y todo, y corren, pero mira, al paso de unos minutos, al paso de unos minutos, más tarde les empieza a dar comezón y ya no quieren. Eso sucedería. Por eso nuestra mente necesita ser renovada. Ya no podemos tener una mente de cerdito, una mente de pecador. Necesitamos renovar nuestra mente para ser transformados. Habitualmente tal vez si seguimos ahí caminando y nos tiramos en el lodo y nos embarramos y de repente decimos, ¿qué me pasó? ¿No? ¿Por qué me ensucié? ¿Qué está pasando? Así, una nueva naturaleza es la reacción del pecado. Ya no te sientes cómodo en los mismos ambientes que antes tenías. Ya no te sientes cómodo haciendo lo mismo. Y mientras más vamos renovando nuestra mente, vamos entendiendo cómo vencer ese pecado. Nosotros tenemos que vencer el miedo del pecado, el miedo que puede provocar el pecado, entendiendo quiénes somos en Dios. Y vamos a vencer el miedo también a ser rechazados. Somos entonces todo esto, somos sus hijos, le pertenecemos a Él, según el puro afecto de su voluntad. Según eso. Y el versículo 6 nos enseña para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es el propósito? El objetivo supremo de Dios es que su gracia sea reconocida como algo superior, como algo sublime, como algo inexistente en la naturaleza humana, sino en la de Dios hacia nosotros. Y esa gracia, dice aquí Pablo, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate, todavía hay más que estudiar, lo vamos a seguir viendo. Pero estas palabras es algo precioso, aceptos. Somos aceptados en Cristo. Antes, nosotros, por eso es tan importante entender la naturaleza pasada que teníamos todos nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Que éramos enemigos de Dios. Y de eso que por nuestra propia cuenta y nuestras propias intenciones y nuestra naturaleza de pecado, éramos enemigos de Dios. Nuestra naturaleza era no amar a Dios, sino odiar a Dios. Estábamos bajo el juicio de Dios. No había justicia en nosotros. Todo lo que salía de nuestra boca, de nuestras intenciones y de nuestras acciones eran pura maldad. Oye, pero si yo hacía cosas buenas de vez en cuando, cuidaba a mis hijos, pues sí, pero eso no glorificaba a Dios. Y al robarle la gloria a Dios, entonces ya somos hurtadores de esa gloria. Entonces no podemos sentirnos orgullosos de nada de lo que hacíamos sin fe, porque todo lo que es sin fe es pecado. Entonces,
Esa era nuestra condición deplorable. Pero no tenemos que tratar de justificarla, sino entenderla para darnos cuenta de lo terrible que era. Siendo enemigos de Dios, solamente a través del maravilloso amor, gracia, sacrificio, vida, muerte, nacimiento, encarnación, resurrección de Cristo, su ascensión y su intercesión ante el Padre, ahora, como estamos unidos a Él, estamos siendo aceptados. De ese estar sin poder estar, porque esa condición de injusticia y de impiedad no podía tener comunión con Dios. Entonces no podías, de verdad, estábamos rechazados definitivamente. Y aquellos que vivan rechazados y mueran físicamente rechazados por Dios, van a ser rechazados por toda la eternidad. Pero nosotros, en su gracia, por su gloriosa gracia, somos aceptados ahora, aceptos en el amado, en Cristo. Ahora, no nos debe de espantar, no nos debe de sorprender, como decía Pedro. ¿Por qué os sorprendáis? ¿Por qué os sorprende que seamos sometidos al fuego de la prueba? No nos debe sorprender. A Cristo lo rechazaron. Hermano, hermana, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿qué pecado cometió Cristo? O sea, si pudiéramos hablar de la manifestación de la bondad suprema, de la bondad sublime manifestada aquí en la tierra, estaba en Cristo. Su carisma, su presencia, su amor, todo lo que decía era maravilloso y fue rechazado. Y a pesar de que lo habían seguido multitudes, muchos de ellos no lo entendieron. Cuando Cristo expresa ahí en Juan 6 y que está describiendo acerca de lo que implicaba su venida aquí en la tierra y hablaba acerca de algo que no entendían definitivamente, porque solamente se puede entender como le sucedió a Pedro, ¿verdad? Cuando le dice, ¿y vosotros quién soy? Dices que soy yo, cuando nadie realmente entendía quién era Cristo en la tierra, ¿verdad? Aquí mucha gente no sabía ni entendía eso. Les preguntó, ¿quién le dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que Juan el Bautista, otro Elías, en fin. ¿Y quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente a través de esta revelación que es posible por la intervención divina, es dado a los hombres. Pero de otra manera hay una incomprensión total. Muchas veces queremos comprender el pecado. ¿Te ha pasado? Bueno, ¿por qué esta persona es tan mala? Y la psicología muchas veces intenta tratar de justificar, bueno, pues es que vivió este sufrimiento, vivió aquello, vivió esto. Pero llega un momento que de veras nos encontramos como en un precipicio intelectual. Llegas a una área en la que dices, es que, pues sí, pero, ¿y luego? ¿Tiene inteligencia? ¿Tiene voluntad? No todo es malo en él. Come, bebe, podría ser una mejor persona. Lo cual vemos que en la realidad es imposible ser realmente bueno, porque solo Dios es bueno. Pero entendemos que esta condición del hombre del pecado es algo verdaderamente terrible. Llega un momento en el que tú ya no puedes comprender, es que no hay razón. No hay razón para que esta persona sea así de mala. No hay razón para que esta persona sea así de terrible, de perversa. ¿Yo qué le he hecho mal a este hombre para que me odie? ¿Yo qué le he hecho mal? Bueno, pues con Cristo así sucedió. Hay un sentido en la carne de los seres humanos de competitividad, que cuando llega alguien que parece ser mejor que nosotros, pues es la carne cómo reacciona, ¿verdad? Buscando sus errores, buscando que no crezca, apabullándole, haciéndole a un lado. Eso está comprobado hasta laboralmente. Hay teorías
de desarrollo laboral, de que hay personas que no pueden crecer en ciertos medios porque son demasiado preparadas o demasiado inteligentes. Esta naturaleza humana fue lo que hizo que Cristo fuera rechazado. Es impresionante, o sea, analízalo un poco, puedo empezar un poco en esto. Pero había fariseos que lo rechazaron rotundamente. Bueno, fueron los que lo llevan a la cruz, juzgándolo injustamente, acusándolo injustamente. Pero imagínate, piensa tantito en esto. Ellos tenían acceso a las profecías que hablaban claramente de Cristo, que decían quién lo definían, decían de dónde vendría, cómo iba a ser llamado, cómo nacería, las manifestaciones sobrenaturales que hubo con los pastores, con los magos. Dice que cuando llegaron los magos de Oriente, ahí narra Mateo, que los magos cuando llegaron ahí a Jerusalén, dice que él, Herodes, y todo el palacio, y toda la ciudad, y todo Jerusalén, se turbó. O sea, es impresionante eso. ¿Por qué se turbaron? Pues porque estos vinieron, ¿verdad? Y ahora sí que alborotaron allí la situación. Pero ellos tenían acceso, ellos supieron de dónde venía gracias a que fueron a revisar y fue evidenciado eso. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esa realidad. No lo pudieron reconocer y como representaba algo que totalmente iba en contra de sus intereses, pues lo rechazaron. Aquellos que venían ahí con él, multitudes, y cuando él les platicó esto y no lo comprendieron, es que ustedes, para que puedan, ¿verdad? El que beba de mi carne y el que coma de mi carne y beba de mi sangre, ¿verdad? Son los que van a estar en el reino de los cielos. ¿De qué se trata? Ay, no, se ofendieron y se iban. Este está loco, ¿de qué está hablando? No lo comprendían y lo rechazaban. Al grado que volteaba Jesús, volteaba con ellos. ¿Ustedes también se quieren ir? Y nuevamente Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En Juan capítulo 6, versículo 1, dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es muy común. Cuando se ven cosas extraordinarias, cuando se ven milagros como esto, la gente le llama la atención y dice, ¡wow! ¿Qué es esto? Pero mira lo que dice el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. O sea, después de que hace un milagro, además de esas señales, ¿verdad? Hizo la multiplicación, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, versículo 14 de Juan 6, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es muy importante, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Que la gente le gusta, la gente le agrada que las circunstancias, inclusive hasta a Dios, en este caso hasta Cristo, se pueda ajustar a mis necesidades, se puede ajustar a mis deseos, a mi entendimiento de Dios. ¿No has escuchado a esas personas que dicen que es que yo no puedo creer a un Dios que haga eso? Yo no puedo creer en un Dios que permita las maldades. Yo no puedo creer en un Dios, o sea, tiene que estar ajustado a mí. Y esto es lo que sucedía en este tiempo. Ellos querían ser satisfechos con su forma de ver un gobierno, de que no tuvieran que dar impuestos a Roma, pero sabes que eso no le agrada a Dios, porque Él vino a cumplir su plan. Aquí vemos, ¿verdad? Estos están buscando, igual que mucha gente, buscando a Cristo como un satisfactor personal. Pero ellos solamente son demandantes egocéntricos. Y esto no es un reconocimiento a la supremacía de Cristo. Si yo creo que Cristo solamente es aquel, o que a través de Cristo solamente me voy a evitar el infierno, mira, no has entendido el Evangelio. Porque en el Evangelio lo más valioso no eres tú. En el Evangelio lo más valioso no es que tú seas salvado del infierno.
Lo más valioso no es que tú estés en el cielo, lo más valioso es Dios. Y hasta que comprendemos eso, que nuestra posición con Dios era deplorable, estaba en bancarrota, y Dios paga la deuda y nos reconcilia con Él, con el Creador, el dador de la vida, el sustentador del universo, y que nos da acceso a tener una relación personal con Él. Eso es lo más valioso del Evangelio. John Piper tiene un libro, no me recuerdo si los recomendé la semana pasada, que se llama El Evangelio es Dios. La buena noticia es reconciliarnos con Él. Estos hombres los seguían eran milagreros, ¿verdad? Seguían a los milagreros, les gustaba eso, les gustaba el show, les gustaba sentirse bien, les gustaba ir a la iglesia y que cantaban canciones bonitas, y aquí me siento mejor, y es que yo soy una mejor persona aquí, y no les importa a Dios. Y tarde o temprano, una persona que no ha nacido de nuevo y que Dios no es su mayor valor, mira, termina alejándose nuevamente de la iglesia, porque van a la iglesia buscando un satisfactor personal y no entender que Dios es lo más hermoso y lo más valioso y no nosotros mismos. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Fíjate, escucha esto. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hay algo muy sutil y a veces no tan sutil en la naturaleza humana, en la carnalidad humana, en el que queremos dejar un legado aquí en la tierra, que se hable de nosotros, que tengamos un reconocimiento, ganar, porque eso representa cierta satisfacción. Mira, yo logré, mira mi título. Había una persona que tenía, un doctor que tenía ahí sus títulos ahí en un lugar, ¿verdad? De hecho, conozco un pastor doctor que los quería quitar todos, hasta que alguien le dijo, no, pues no puedes quitarlos de doctor, porque él es pastor y doctor, pues porque la gente va a venir y quiere saber si realmente eres doctor, que vale eso. Pero que le llaman así, ¿verdad? El altar a la egolatría, la pared de la egolatría, del ego. Mira todo lo que he logrado. Egoteca le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, es esa tendencia a pensar que si me esfuerzo yo tengo que ganar. Y por eso nos frustramos tanto, porque a veces nos esforzamos mucho y no ganamos lo que pensamos. Pero hemos dejado de entender esa naturaleza de Dios. Nos conformamos con unas migajas de satisfacción de nuestro propio esfuerzo. ¿Y qué les responde Jesús? Versículo 29 dice, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo he escuchado a muchas personas que cuando le presentas el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios y que es algo gratuito, la gente dice, ¿qué? ¿A poco es tan fácil es llegar al cielo? Yo creo que es un buen paso en principio, porque se dan cuenta de que lo que han hecho es malo. Y qué bueno que eso sea posible. Es el primer paso, de hecho, o sea, darme cuenta de qué tan malo he sido, que no merezco el cielo. Y que parecería demasiado fácil, pero el Evangelio nos enseña que tenemos que presentar lo que Cristo hizo y que para Él no fue demasiado fácil. Él pagó el precio, Él pagó el sufrimiento que nosotros debíamos haber sufrido. Dice en Gálatas que Él se hizo maldición. ¿Y cuál era nuestra maldición? Vivir eternamente separados de Dios. Y Él lo pagó en la cruz del Calvario. Eso no es fácil. Pero el hecho de que Dios nos diga esto, ¿verdad? Las obras de Dios, el practicar esto, la obra de Dios, o sea, mira, fíjate qué importante. Ellos ponen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago para ganarme el cielo? Y entonces Cristo no les responde realmente. Cristo les dice, esta es la obra de Dios. O sea, olvídate de tus obras. Si quieres entender el Evangelio, si quieres entender, olvídate de tus obras. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Dios no desea de nosotros. ¿Qué podemos hacerle de bien a Dios? ¿Qué podríamos tú y yo decirle? Esto es mejor hacia Dios. Bueno, no. Dios no desea eso, Dios, sino que reconozcamos que Él es la fuente de nuestro creer, de nuestra salvación, que es su obra
y que a partir de lo que Dios hace en su gracia podemos tener buenas obras. Y mira, no le entendieron que mira lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, séllamela, a ver si es cierto. Si eres muy chicho Jesús, a ver, hazme algo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjate qué terrible, porque después de todo, brinca el orgullo. El orgullo rechaza la dependencia a alguien más. Totalmente. El orgullo no te permite que tengas que rendirte. O sea, o hay orgullo o hay rendición. O hay orgullo o hay dependencia de Dios. O hay soberbia o hay ayuda de Dios. Reconocimiento de la ayuda y la provisión de Dios. Pero no hay una combinación de ambas. El mundo nos quiere hacer ver las cosas así, en su subjetivismo, en su sincretismo. Sí se puede. Hay cuántas personas hay que te dicen eso. Todos los caminos llegan a Roma, no pasa nada. Dios es tan bueno que no importa lo que hagas, no importa lo que creas, no importa lo que Dios en su misericordia algún día nos va a unir y nos va a llevar a una religión universal. Eso se está promoviendo ahorita y no te estés tragando eso de ninguna manera. Pero se están promoviendo de forma impresionante a través de todas las religiones en el mundo, iniciado precisamente por el Papa Francisco, que no sé cómo algunos pastores cristianos dicen que él ha nacido de nuevo. No entiendo cómo puede haber eso, ¿verdad? Yo no condeno a un hombre, pero sí puedo ver evidentemente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, quién es un hijo de Dios y quién es un falso maestro. Y esto, ¿verdad?, de que se está promocionando y se está promoviendo, que no importa lo que tu creencia, vamos a unirnos de todas maneras y vamos, o sea, no. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios nos dice que ni Cristo vivió así aquí en la tierra. ¿Qué no nos sentimos nosotros para pensar que podemos formar una nueva forma de hacer las cosas? De ninguna manera. Digo, no estoy tampoco promocionando el orgullo cristianoide. Y digo cristianoide porque eso no es cristianismo. El orgullo de decir, no, nosotros aparte y todos, no, somos los únicos que tenemos la verdad. No, bueno, la verdad está en la Biblia. Y quien crea que la Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad, entonces, y ha tomado la decisión de creer en el plan eterno de Dios, entonces es mi hermano. No el que toma pedacitos a conveniencia y dice que cree en la Biblia, pero no hace nada absolutamente en la Biblia. Estamos viendo la entrada de un nuevo presidente que se dice religioso, que se dice cristiano, ¿no?, liberal, ¿no?, dice él, o no sé cómo se autonombra, y que es capaz de poner su mano inclusive sobre este libro, pero no cree en nada de él. Entonces no nos dejemos engañar. Cristo lo vivió, ¿verdad? Este orgullo rechaza cualquier dependencia. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Bueno, está bien, esto dice la Biblia, pero yo creo que la Biblia no es de interpretación privada, dice 2 de Pedro, capítulo 1. O sea, no se trata de lo que yo digo, que creo, que dice. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Y sigue diciendo aquí Jesús: de cierto os digo, no os digo Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 41. Fíjate cuál fue el resultado que él le dijera esto. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? ¿Quién es este fulano? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Es lo que están diciendo, es lo que está implicando estas palabras. Rechazaron creer en él, porque no nos gusta que nos cambien el esquema mental. Y ellos tenían este esquema. Mira lo que dice el versículo 61. Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El espíritu que él da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Es imposible de entender lo espiritual en la condición caída del hombre.
Solo la intervención divina hace reconocer a Cristo y creer. Si no, es rechazado. En Juan 15:18, nuevamente dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabid que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, ¿qué nos podemos esperar nosotros si Cristo, sin pecado, como lo acabamos de narrar, fue aborrecido, fue rechazado? O nosotros formamos parte del sistema, de este mundo, que impulsa el pecado, con sus formas de pensar, o le pertenecemos al Señor. Primera de Pedro 2:11 nos enseña el Señor: amados, Primera de Pedro 2:11, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué bueno es no sentirse parte de este mundo, no ajustándose a sus preceptos pecaminosos, a sus ideas. Oye, pues es que yo robo porque pues todos roban ahí en la oficina. Oye, es que yo digo groserías porque pues todos dicen. Ay, es que yo veo esto porque pues todo el mundo, ¿verdad? La carne. ¿Qué importa si nos rechazan? Somos aceptos en el amado. Estos religiosos querían que Cristo se ajustara. Pedían que Cristo se ajustara. Pero Cristo dijo, no es posible. Y fue rechazado. El rechazo del mundo se vuelve nada si Dios es suficiente y creemos quiénes somos en Él. Dios proporciona todas las condiciones espirituales, legales y filiales que nos ha dicho. ¿Quiénes somos? Legalmente, ahora somos aceptados porque Cristo pagó, justificados. Ya no hay juicio sobre nuestras vidas. Nos puso una condición de hijos, de aceptados, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice la versión Nácar Colunga, por la que nos ha hecho gratos en su amado. Y la Biblia de Jerusalén dice de su gracia con las que nos agració en el amado. ¡Qué hermoso! Esto significa ser aceptos. Somos los receptores de este bienestar divino, sin condición, sin mérito personal, un regalo de Dios, sin una razón en nosotros, porque Dios es bueno, determinado poder. ¿Qué nos debe de importar? El Señor es lo más hermoso. Es el tiempo de separarnos de esos valores impuestos por el mundo. En el mundo no vamos a encontrar más que rechazo de los hombres, tarde o temprano. Y más allá de mantenernos en dolor, en enojo, desesperación, seamos misericordiosos con ellos porque están ciegos. Ellos no tienen vida espiritual. Tengamos compasión como Cristo, ¿verdad? Tuvo el Maestro. A veces hasta entre cristianos que tenemos una doctrina diferente, ya estamos ahí peleando. ¿Por qué? O sea, está bien, quieres enseñarle una doctrina bien, pero con amor y misericordia. Es que es un necio. Pues que es que tú no puedes cambiar su corazón. Hace rato veníamos caminando con mi esposa y mi hija y les decía, oye, fíjate que estamos meditando en algo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y un discípulo hace lo que su maestro le enseña a hacer. Y Cristo ascendió para estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no quejándose de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir quejándonos? Rezongando, sintiéndonos ofendidos, pidiendo, Señor, es que me hizo y ve qué vas a hacer, y el juicio, y cuándo vas a corregir a mi esposo, y cuándo vas a hacer que a mis hijos, y cuándo, Señor, y hazle, y pues que le caiga un rayo a ese que me habló mal. Que Dios haga lo que tenga que hacer. El mismo José, ¿recuerdan? El patriarca, hijo de Jacob. Vemos ese ejemplo en él. José fue rechazado por sus hermanos, casi asesinado, vendido, y pasó las buenas, las malas y después las buenas, las más malas.
Dios lo exalta después de su humillación. Y cuando tiene el poder para condenarlos y decirles, vengan para, mira, bastaba con que lo chasqueara así los dedos. Y vamos, mira, ¿qué dice? Acercaos ahora a mí, le dice a sus hermanos. Se acercan y le dice, yo soy José vuestro hermano, el que veniste para Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa es la razón de un sufrimiento de un cristiano, de un rechazo de un cristiano, para preservar vida, para dar vida, para bendecir, para hacer diferencia. Puedes no tener gusto o empatía con las decisiones y la política del presidente, pero lo que nos manda Dios es que oremos por él, no que lo estemos condenando, no es que estemos aceptando que ay, qué bueno que está enfermo, ay, qué bueno que ahora sí, para que sepa. Que Dios juzgue a quien tenga que juzgar. Nuestro gobierno está mucho más alto que el gobierno humano para el pueblo de Dios. Nuestro gobierno está depositado en confianza por nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, cuando nos sabemos aceptados, entonces vamos a orar por nuestros gobernantes, vamos a bendecir a los demás, vamos a estar sometidos a la autoridad. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendición, por tu palabra. Guíanos para que esta palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que nuestro Maestro eres tú, el que nos guía eres tú, el que nos ha discipulado eres tú, y que si queremos ser como tú, ya no tenemos que ser tan quejumbrosos, aunque estemos recibiendo rechazo. Reconociendo quiénes somos en ti, Señor, podamos entender y que lo más valioso sea eso, que somos aceptos en el amado. En ti lo más valioso eres tú. Podemos entrar a tu trono de gracia en el nombre de Cristo cada vez que nosotros cerremos nuestros ojos y oremos. Es maravilloso, Señor, que tu pueblo podamos verlo como algo glorioso ya. Que, Señor, esa entrada, ese camino que hizo Cristo por nosotros sea nuestro más grande bendición. Nada de este mundo, nada de lo que somos o lo que hagamos aquí en la tierra. Si tú nos permites hacer buenas obras, gracias, Señor. Pero de lo demás, Señor, que ya ajustemos nuestros valores, que entendamos que lo más valioso no somos nosotros. ¿Por qué peleamos tanto, Señor, por un lugar, por un reconocimiento, por una aceptación del mundo, de las personas que están alrededor de nosotros? Nuestra carne nos está impulsando demasiado a todo eso, Señor. Permite que haya un cambio para que podamos ser verdadera luz aquí en la tierra. Que ser santo no sea solo separarnos físicamente de los demás, sino que vean la diferencia que hay entre nosotros. Como ese Israel ahí en tierra de Gosén, en donde en Egipto había luz, había oscuridad con tu pueblo había luz. Que acá había fatalidad y en tu pueblo había vida. Que, Señor, en Egipto había plagas y aquí había abundancia. En Israel había abundancia. Que esa sea, Señor, la evidencia de que somos tus hijos. Que no caigamos en desesperación. Que no estemos tristes por las condiciones que tengamos, sino que el gozo tuyo nos identifique. Permite, Señor, que esto sea una verdad en nuestras vidas. Queremos poner en tus manos a nuestro país también. Señor, pedimos por la salud de nuestro presidente, el licenciado Señor López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Lo bendecimos. Señor, tú nos pediste que oráramos por quien está en eminencia, por el Rey. Pedimos por su familia, que les des paz. Y sobre todo que aquellas personas que, Señor, están cerca de Él y que son tus hijos puedan llevarle el Evangelio y que tú obres con misericordia y gracia en su vida y, Señor, en todas las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Señor, hay tantas personas que están falleciendo, vecinos, amigos, conocidos, familiares, y tu pueblo callado. Y lo más valioso que tenemos, que es el Evangelio, Señor, no lo estamos llevando. Perdónanos, Señor, y danos una voz, como aquel Juan el Bautista, una voz en el desierto,
una voz que proclame que tú, Jesucristo, eres el Señor. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y en el nombre precioso, preciosísimo de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para ser una luz verdadera delante de todos los hombres, y que todo esto, Señor, te dé la gloria a ti. Que no sean solamente el deseo, Señor, de hacer de cumplir una buena labor, el deber cumplido no sea nuestra motivación solamente, sino, Dios, que sea el amarte a ti, el que tú seas glorificado, el que tú seas identificado como Dios, reconocido y honrado como Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues nuevamente un gusto poder compartir la palabra con todos ustedes. Realmente Dios, la semana que entra ya estaremos nuevamente por ahí en nuestros lugares donde hemos estado compartiendo la palabra, ahí en la Iglesia del Norte, que Dios nos ha dado la bendición de estar ahí. Y pues seguimos adelante, hermanos, seguimos predicando la palabra. Estamos de verdad bendecidos con todos ustedes que han puesto en su corazón también apoyar la obra de Dios, seguir enviando, ¿verdad?, a Vida Nueva, los que han puesto en su corazón apoyar esta obra que ha sido de grande bendición para muchísimas personas. Muchos hemos sido tremendamente bendecidos de estar en esta iglesia, lo seguiremos haciendo con la ayuda del Señor. Así es que gracias, hermanos, les amamos mucho y les mandamos un abrazo de verdad con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.